Disculpen, ¿puedo hacer otra consulta? Sí, cómo no. Con respecto al ejercicio 5, Sí, dale. ¿podría ser sale el sol y voy a la playa? El de 5C. Ah, a ver, pará, porque el C no lo había mirado. El 5C. Vos decís, sale el sol. Si sale el sol, voy a la playa, dirías. Sí. Y no necesariamente tiene que salir el sol para que vaya a la playa. Sí, también. Y esa puede ser verdadera, digamos, porque si vos consideraras que las dos primeras son falsas, o sea, cuando las dos primeras son falsas, perdón, las dos primeras, cuando las dos son falsas, que es una posibilidad en la implicación, o sea, vos tenés que considerar toda evaluación que hace verdaderas a las hipótesis, ¿no? Ahí tenés, en la implicación, son 3 evaluaciones las que la hacen verdadera, ¿sí? Y en la evaluación que es 0 implica 0, que hace verdadera la implicación, la hipótesis te quedaría verdadera, pero la conclusión no, porque como es una disyunción, si los dos son falsos, te queda falso. ¿Sí? Entonces, eso sí podría ser. Ah, buenísimo, muchas gracias. Ahí en realidad, fíjate que es independiente del... es independiente, en realidad en todos los casos, ¿no? Es independiente del significado que tengan las proposiciones, ¿sí? Porque recuerdan ustedes que la lógica, si bien formaliza conocimiento, o podemos decir oraciones en lenguaje natural, no se mete con el significado de esas oraciones. ¿Se entiende? Entonces uno podría estar como afirmando la barbaridad más grande y diciendo que es verdadera, pero como la lógica se ocupa de la forma, estaría bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 llego a entender. Bien. Bueno, Gracias. entonces, no, por favor. Vamos a ver si están viendo ustedes bien la pantalla. Yo sí veo. Bien. Vamos a repasar, arranco un poquitito antes de la demostración del teorema de la deducción para repasar qué decía el teorema de la deducción, ¿sí? Así refrescamos entre todos. Bueno, el teorema de la deducción en realidad lo que plantea informalmente es que uno puede trabajar pasando una hipótesis como conclusión o algo que es parte de la conclusión o que es conclusión como parte de las hipótesis, ¿sí? ¿De qué manera? A ver, esperen que vamos a poner. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un conjunto de fórmulas y una fórmula A y decimos que una fórmula B es consecuencia semántica de esas fórmulas, A, que sería una hipótesis, se puede pasar del lado de la conclusión implicando a la conclusión, ¿sí? Bueno, y esa idea es, o sea, si es una hipótesis, es una condición para que la conclusión se cumpla. Por eso es que se pasa como una implicación. ¿Está bien? Entonces, para que B pase, es condición A. Por eso se pasa así. Y bueno, es un sí, solo sí, que significa que puedo ir de la izquierda a la derecha con una fórmula o de la derecha a la izquierda del símbolo de consecuencia semántica con el proceso inverso. Digamos, algo que es antecedente de una implicación en la conclusión pasa a ser hipótesis si lo llevo del otro lado. ¿Se entiende más o menos? O sea, informalmente esa sería como la explicación del teorema de la deducción. Entonces, el saber esto, ¿qué nos permite? Bueno, cuando nosotros querramos probar determinados razonamientos o argumentos, bueno, jugar con esto de pasar una fórmula de un lado o del otro, del símbolo de consecuencia semántica, para armar fórmulas que me resulten más convenientes en la prueba o en la demostración que quiero hacer. Bueno, este teorema tiene varios corolarios. Uno de esos corolarios es este, que dice que si yo tengo una consecuencia semántica válida, como esta, que dice B es consecuencia semántica de A, es lo mismo que probar
que A entonces B es una tautología. Es decir, si yo quiero probar que una conclusión se deduce de un conjunto de hipótesis, es lo mismo que probar que las hipótesis implican la conclusión es una tautología, o sea, es siempre verdadero. Y el otro corolario, que esto es algo que vamos a usar muchísimo, digamos, es una herramienta que desde la lógica se usa permanentemente para las pruebas o para las demostraciones, y es la siguiente. Y tiene que ver con esto. Muchas veces probar que algo es verdadero o que siempre se cumple es difícil o es complicado. Después vamos a ver por qué. Entonces, como nosotros estamos trabajando dentro de una lógica clásica, es decir, una lógica de dos valores, o algo es o verdadero o es falso, no hay ninguna otra posibilidad, probar que algo es verdadero es lo mismo que probar que su negada es falsa o contradictoria, ¿sí? Entonces, ese tipo de demostraciones por contradicción se usan permanentemente y bueno, después vamos a ver que dan lugar a métodos que son muy útiles, muy fáciles de implementar. Entonces, esto es lo que dice este corolario. Si yo tengo que A es consecuencia semántica del conjunto de hipótesis gamma, dice es lo mismo que probar que gamma unión la negada de A es insatisfacible, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, si A es conclusión, no A no puede ser verdadera junto con el conjunto de hipótesis gamma. Bueno, y la de abajo es otra especie de corolario o derivación de lo anterior que dice que cuando el conjunto de hipótesis es vacío, es decir, cuando gamma no tiene fórmulas, lo que estaría diciendo es que A es una tautología, bueno, eso ya lo habíamos mencionado antes, si A es tautología, la negada de A es insatisfacible o contradicción, ¿sí? Pero digamos, este corolario o este resultado es importante que lo vayan incorporando porque es algo que vamos a usar de aquí en más permanentemente. Bueno, hasta acá vamos con el repaso más o menos. Sí. Bien. Bueno, entonces, lo que sigue es la demostración de ese teorema de la deducción. Bueno, es un teorema y lo vamos a demostrar. Les cuento cómo es la idea con las demostraciones. O sea, no vamos a ver prácticamente demostraciones. Sí vamos a mencionar muchos teoremas y propiedades, pero que lo que vamos a hacer es, bueno, por supuesto, saber qué dice el teorema o la propiedad y usar el resultado de ese teorema o de esa propiedad para conseguir nosotros alguna prueba o algún otro resultado. El objetivo de hacer esta demostración del teorema de la deducción, bueno, es que vean más o menos cómo es el tipo de demostraciones que se pueden llegar a hacer y también es como perderle un poco el miedo a esto de las demostraciones, porque es un ejercicio. Si nosotros vamos pensando en la definición, en qué quiere decir que tenga una consecuencia semántica, bueno, ahora lo vamos a ir haciendo, van a ver que ustedes mismos van a ser capaces de armar o de construir estas demostraciones. Hay otras que son más difíciles, por supuesto, pero hay muchas que a veces la palabra demostrar asusta y no es tan así. Es simplemente como ir pensando en las definiciones, ir usando eso y vamos a poder conseguir armar la demostración. Bueno, entonces vamos con el teorema de la deducción. El teorema de la deducción es un sí, solo sí, lo que establece. Entonces, vamos a tener que probar la implicación en los dos sentidos. Es decir, el sí, solo sí, ¿qué significa? Significa que si de gamma unión A se deduce B, implica que de gamma se deduce A entonces B, y por otro lado, si de gamma se deduce A entonces B, implica que de gamma unión A se deduce B, ¿sí? Entonces, la demostración debe tener esas dos partes. Vamos a hacer la primera. La primera sería la implicación en el sentido izquierda-derecha, es decir, si de gamma unión A se deduce B, entonces de gamma se deduce A entonces B. Eso sería lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, ¿por dónde partimos? Bueno, partimos considerando qué es lo que dice la definición de consecuencia semántica, ¿sí? Y para eso vamos a usar en combinación la definición de consecuencia semántica con esto de probar por contradicción. Es decir, voy a probar que algo pasa, pero probando que la hipótesis es verdadera y la conclusión no, ¿sí? Entonces, en este caso,
si yo quiero probar que si esto pasa, esto también pasa, ¿sí? Si lo voy a hacer por contradicción, voy a decir que si la hipótesis es verdadera, la conclusión no va a ser verdadera y tendría que llegar a una contradicción, o sea, algo que no se puede dar. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, suponer que de gamma unión A se deduce B, ¿qué significa? Y ahí aplico la definición de consecuencia semántica. La definición que dice que toda evaluación que hace verdaderas a las hipótesis hace verdadera la conclusión. ¿Sí? Esa es la definición. Ahí no hice otra cosa. Entonces tengo que toda evaluación que hace verdadera a gamma unión A también hace verdadera a la fórmula B. Y desarmando un poquitito más esta definición, como estoy planteando la evaluación para un conjunto de fórmulas, que es el conjunto gamma unión la fórmula A o el conjunto formado por la fórmula A, eso lo puedo separar un poquito más aplicando la definición de evaluación aplicada a un conjunto de fórmulas y me quedaría que es la evaluación de gamma y la evaluación de A tienen que ser ambas 1. ¿Sí? Eso significa que la evaluación de la unión es 1. Entonces, fíjense, yo por un lado tengo como hipótesis o como suposición de que es verdadero que la evaluación de gamma es 1, la evaluación de A es 1 y la evaluación de B también es 1. Eso es lo que supongo que se cumple. Ahora, pasemos a trabajar con lo que quiero decir o lo que quiero probar que no se cumple. ¿Sí? Si yo digo que de gamma no se deduce A entonces B, lo que estoy diciendo es que estoy no cumpliendo la definición de consecuencia semántica. Es decir, estoy diciendo que hay una evaluación que hace verdadera al conjunto gamma de hipótesis, pero no hace verdadera a la conclusión. Esa es la única manera de contradecir la definición de consecuencia semántica. Encontrar al menos un caso en el que la hipótesis sea verdadera, pero la conclusión no. ¿Sí? Y eso es lo que planteo acá. ¿Está bien? Entonces digo, tiene que haber una evaluación B tal que la hipótesis sea verdadera, pero la conclusión sea falsa, ¿sí? Y la conclusión es una implicación. ¿Y ustedes se acuerdan en qué casos una implicación puede ser falsa? Cuando el primero vale 1 es verdadero y el segundo es falso. Exactamente. Cuando en este caso sería A es verdadero y B es falso. ¿Sí? Entonces, si yo sé que B, la evaluación de A entonces B es falsa, es porque B vale 1, perdón, la evaluación de A es 1 y la evaluación de B es 0. ¿Y ahí qué pasó? Si miramos lo que teníamos, ¿a qué llegamos? ¿Qué es falsa? Que sí, B es falsa, pero por otro lado, ¿qué habíamos dicho? Fíjense, lo que está acá donde estoy moviendo el puntero, lo que está a la izquierda es lo que supusimos que pasaba, ¿sí? Y esto que está a la derecha es el otro supuesto que tenemos. ¿Qué pasa ahí entre esos supuestos? ¿Hay algo que no funciona? ¿O que no tendría sentido? Fíjense ahí. Ahí dijimos, por un lado, que B de gamma es 1, B de A es 1 y B de B es 1. ¿Sí? Y ahora acabamos de decir que B de gamma es 1, B de A es 1, pero B de B es 0. ¿Eso puede ser? No. No. O sea, eso es claramente una contradicción. ¿Sí? Porque tengo que, bueno, en este caso ambas son 1, pero acá digo que una es 1 y la otra es 0. Entonces, eso es una contradicción. ¿Qué quiere decir? El haber llegado a una contradicción quiere decir que esto que planteé no es cierto, ¿sí? Entonces, la propuesta original es verdadera. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? O sea, así se trabaja en una demostración por contradicción. Yo tengo
algo que probar, planteo probar que lo contrario se cumple y en ese contrario que quiero probar llevo a una contradicción, es decir, que lo contrario no se puede dar, estoy diciendo. Entonces, el planteo original es verdadero. O sea, esta es una demostración por contradicción, o sea, el método es independiente de lo que quiero probar, ¿sí? Siempre en una demostración por contradicción se trabaja así. Tengo algo que quiero probar, lo niego, digamos, o sea, contradigo eso que voy a probar y en eso llego a una contradicción. ¿Sí? ¿Más o menos los fueron siguiendo? Yo entendí. ¿El resto, chicos? Sí, Sí. yo creo que también. ¿Virginia? Ay, A ver, ahora sí. Sí, ahí, Sí, no sé qué pasó. bueno. Bueno, sí, sé qué pasó, anda para el... anda bárbaro la señal. Y bueno, pero está todo medio colapsado. Sí, está medio mundo conectado, entonces. Sí. Bueno, Bueno, esperen que seguimos. les vuelvo a compartir. Ahí. Bueno, a ver, habíamos quedado en que no podían pasar a la vez, que, bueno, obviamente por un lado suponer que B de B fuera 1 y por el otro lado B de 0, que eso era una contradicción, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, ya te habían respondido todo. Eso que, porque no sé en qué momento, en qué momento me dejaron de escuchar. Bueno, entonces, ¿quedó como entendida la demostración? Sí.
¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno. Bueno, y después quedaba la otra parte. Bueno, ahí se me corrió la rayita del símbolo de consecuencia semántica. O sea, quedaría para completar la demostración, demostrar el otro sentido. Es decir, si de gamma se deduce A, entonces B, probar que de gamma unión A se deduce B. Bueno, y eso la idea es que intenten hacerla ustedes, ¿no? Siguiendo algo similar a lo que hicimos recién con uno de los sentidos de la implicación. Perdón, de la implicación no, del sí, solo sí. No sé si lo quieren intentar, ¿qué quieren hacer? No sé si te parece, seguimos y lo veo con ellos el viernes. Bueno, dale, seguimos entonces. Bueno, lo que sigue en esta filmina es como les comentaba hace un ratito, que son teoremas o propiedades que vamos a usar, que no vamos a demostrar. Si a alguno le interesa mirar la demostración o comprobar que son realmente ciertos en cualquiera de los libros que se proponen en la bibliografía de la materia, están las demostraciones. Y bueno, uno de esos teoremas es el que se llama el teorema de compacidad. Y bueno, en realidad este teorema establece algo que, esperen que voy a poner de nuevo el puntero, algo que es bastante lógico, intuitivo, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que establece este teorema es que si tenemos una deducción semántica que es válida, es decir, una fórmula A se deduce de un conjunto de hipótesis gamma, esa fórmula A se deduce a partir de un conjunto finito de hipótesis, ¿sí? O sea, lo que establece este teorema es que el conjunto de hipótesis a partir del cual se deduce una fórmula o una conclusión es un conjunto finito. Eso es lo que dice el teorema de compacidad, ¿sí? Bueno, eso es lo que les decía recién. Y después hay otros dos teoremas o propiedades que son bastante útiles también, que los vamos el resultado, digamos, de estos teoremas los vamos a usar bastante. Y uno es el que dice que si tenemos un conjunto de fórmulas que es satisfacible, todo subconjunto finito tiene que ser satisfacible, ¿sí? Es decir, este teorema está planteando, si tenemos un conjunto de fórmulas gamma, cuyas fórmulas son mutuamente satisfacibles o consistentes, ¿se acuerdan que la definición decía que tenía que haber al menos una evaluación que las hiciera verdaderas a todas a la vez, ¿sí? Bueno, eso, digamos, es lo mismo que decir que todo subconjunto finito es satisfacible, porque en realidad, como cada fórmula tiene que ser satisfacible, de cualquier manera que las agrupemos o tomemos, vamos a obtener siempre un conjunto finito que es satisfacible, ¿sí? Y por el contrario, si tenemos un conjunto de fórmulas que es insatisfacible, lo que dice este teorema es que tiene que existir un subconjunto finito que es insatisfacible. Es decir, con que haya un subconjunto finito que sea insatisfacible, me alcanza para decir ya que todo el conjunto no es satisfacible. Y acá, digamos, es pensando en lo mismo. Si decimos que un conjunto es insatisfacible, un conjunto de fórmulas, acuérdense ustedes que esas fórmulas se vinculan entre sí con un i, ¿sí? O sea, un conjunto de fórmulas vincula las fórmulas entre sí con un i. Entonces, para que un and o un i sea insatisfacible, alcanza con encontrar que uno sea falso o insatisfacible. Bueno, y eso es lo que dice este teorema. O sea, estos dos, sobre todo, los vamos a usar bastante para distintas pruebas o distintos métodos de razonamiento. Una consulta, y puede Sí. ser que encuentre que sea una evaluación toda verdadera, por decir, en una fila, y luego Sí. encuentre que es todo cero en la siguiente, en alguna. Vos me decís, en una evaluación son todas verdaderas las fórmulas y en otras son todas falsas. Exacto. Sí, vos fíjate que la definición satisfacible es que hay al menos una evaluación. ¿Está bien?
O sea, con que vos encuentres una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas a la vez, te alcanza. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, yo más que nada lo preguntaba porque como estaban los dos teoremas, como que Sí. los dos teoremas podrían estar en uno. O no no entendí bien. A ver, no te entiendo cómo decís que los dos podrían estar en uno. Claro, yo lo que digo es que si un conjunto de fórmulas, ¿sí? Sí. Eh, puede dar que sea satisfacible e insatisfacible a la vez. No, un conjunto de fórmulas o es satisfacible o es insatisfacible. Ok, listo, esa era mi duda. Gracias. Porque, digamos, si hay al menos una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas a la vez, ya es satisfacible. ¿Te das cuenta? Entonces no podés decir que es insatisfacible. O sea, vos sí podrías decir que para una evaluación el conjunto es verdadero y para otra evaluación el conjunto es falso. Pero en cuanto a la satisfacibilidad del conjunto, si hay una evaluación que las hace verdaderas, es satisfacible. Ok, perfecto. ¿Está bien? Me quedó más claro, sí. Sí, esto parece como al principio como un trabalenguas, pero es importantísimo que se saquen las dudas porque no hay muchos conceptos así como importantes para entender, pero si ustedes entienden esos pocos conceptos, después van a entender perfectamente todo lo que sigue, ¿sí? Así que pregunten todo lo necesario, no se queden con dudas. Bueno, hasta acá vamos con estas. Sí, Bien. Bueno, y acá viene un ejemplo que no sé si lo hicieron, Paula, el otro día, ¿no? Bien. Bueno, entonces si quieren lo podemos ir siguiendo. Este ejemplo es un ejemplo que los va a ayudar a plantear los ejercicios que seguían. Creo que el 6 del práctico 1 ya les pedía que formalizaran un argumento que estaba expresado en lenguaje natural y después probaran si ese argumento o ese razonamiento era válido o no, ¿sí? Bueno, es un argumento, un razonamiento muy sencillo que dice que si hay electricidad, accedo al servidor si está encendido. Después dice, está encendido, pero no accedo al servidor, por lo tanto, hay electricidad. ¿Sí? Eso es lo que dice el razonamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como primera medida, formalizarlo en el lenguaje de la lógica proposicional. Y para eso vamos a identificar primero cuáles serían las proposiciones de ese razonamiento, es decir, los enunciados de los que podemos decir que son verdaderos o falsos. ¿Cuáles les parece que serían ahí proposiciones? ¿Hay electricidad? Electricidad sería una, perfecto. accedo Accedo al al servidor servidor Muy bien, accedo al y servidor. y está está encendido. encendido. Bien, ahí está encendido. ¿Así sería la proposición? ¿Está encendido? El servidor está encendido. El servidor está encendido, perfecto. Acuérdense que las proposiciones hay que plantearlas sin ambigüedades, ¿sí? Entonces, si uno dice está encendido, en realidad no sabemos quién es, si es el servidor, si es el televisor, si es, no sé, cualquier otro aparato. Entonces, en esta oración, en lenguaje natural, está implícito que está hablando del servidor, pero nosotros, al definir las proposiciones, debemos, digamos, descubrir lo que está implícito y hacerlo explícito en la definición de la proposición. Entonces, las proposiciones quedarían así, por ejemplo, ¿no? El servidor está encendido, accedo al servidor era la otra que nos había quedado y hay electricidad, ¿sí? Esas serían las tres proposiciones, las tres variables proposicionales asociadas cada una a una proposición. Bueno, entonces, ¿cómo plantearían, por ejemplo, la primera oración? ¿Cómo quedaría? ¿Qué les parece? Sería E implica, entre paréntesis, eh, acceso al servidor. S implica C. A ver, ¿están todos de acuerdo?
¿Todos la pensaron así o alguno la pensó distinta? Sí, o yo me agarra la duda de si se me cortó a mí o qué pasa. ¿Todos la pensaron así? Sí, profe. La pensé Sí, igual sí. que Luis. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver la parte, la segunda parte, digamos. El E implica, está bien, y está muy bien lo de los paréntesis. Ahora vamos a ver por qué. Ahora la pregunta es, ustedes me dijeron, S implica C, ¿no? Esa es la revés, ¿no? Sería al revés. ¿Por qué sería al revés? Porque la condición es, si está encendido, accedo al servidor. O sea, si bien está escrito al revés, accedo al servidor. Si está encendido, yo tengo que descubrir cuál es la condición. Y la condición acá es, si está encendido, accedo. ¿Sí? Entonces, por ahí hay que tener cuidado con eso, porque en lenguaje natural hablamos, o sea, expresamos las cosas de otra manera a veces, ¿no? No tan lineal como después se tiene que traducir en las fórmulas. Entonces hay que ir mirando todo eso. Bien, entonces la primera fórmula quedaría E entonces, C entonces S, ¿sí? ¿Cómo quedaría la segunda? ¿Cómo quedaría la otra oración? A ver, es más fácil la otra. Está encendido, pero no accedo al servidor. ¿Cómo quedaría? Enviaron un mensaje. Ay, pará, perdón. Algo me está pasando acá. Ah, yo pensé lo mismo. C y no S, perfecto. Esperen que acá hice un poco de lío. Ah, porque se me... Esperen un cachito. Aprovecho para hacer una consulta. Sí, cómo no. Justo dijeron que la UBA iba a empezar el ciclo lectivo en junio, julio, no recuerdo muy bien ahora. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Nosotros vamos a poder ser evaluados o vamos a poder ser evaluados después de esa fecha? La verdad no lo sabemos. No lo sabemos porque, bueno, por lo menos acá en Tandil, ahí no sé, Paula, en Quequén, si tienen otras... Sí. Por, por eso consultaba. Sí, yo también pienso lo mismo. De hecho, digamos, recién este domingo, si bien, bueno, por todos los comentarios se sabe que las clases no van a empezar,
no se sabe hasta cuándo tampoco. Entonces, en función de cómo vaya evolucionando todo eso, habrá que ir viendo después qué mecanismos se siguen para la evaluación. Si no, digamos, si esto se prolonga, o sea, si pudiéramos volver quizás, no sé, a fines de mayo, principios de junio, no habría problema en lo que respecta quizás a las evaluaciones, pero si esto se prolonga habrá que ver, como les decía Paula, de qué manera, digamos, para poder aprovechar todo esto que estamos haciendo, porque esto realmente es la cursada. Entonces, más allá de que estaría bueno, creo, después en el caso de ustedes, que puedan tener algunos encuentros presenciales para hacer consultas y eso, pero creo que vamos a poder ir llevando bastante bien la materia, sobre todo en el caso de ustedes también que son pocos. Creo que eso ayuda bastante, ¿no? Claro, sí. Sí, porque, claro, llegado al caso de que no podamos ser evaluados, tal vez la cursada, cuando nos veamos presencialmente, ya no sea de 4 meses, tal vez sea menos, ¿no? Sí, Podría quizás, ser. o quizás, digamos, se nos proponga o se nos habilite a hacer algún tipo de evaluación virtual. Eso yo no lo descarto. Ah, ok. Y quizás lo veo más factible en grupos más chicos. Por ahí en materias, bueno, que pasa acá en Tandil, el primer año son muchísimos. Quizás ahí se complique un poco, pero digamos, hay muchísimos cursos que se hacen completamente de manera virtual con evaluaciones incluidas. Pero bueno, eso también implicaría a nivel de, en nuestro caso de la facultad, de cambiar y reglamentar todo eso porque no está previsto. O sea, por ahora nuestras evaluaciones son presenciales. Entonces, habría muchas cosas que tendrían que ajustar, creo, desde lo institucional primero, para después nosotros ver cómo nos adecuamos a eso. Pero bueno, ustedes no se preocupen. De a poco iremos viendo y no se preocupen que todo esto les va a servir para el momento en que tengan que ser evaluados, sea como sea. Así que sigan, digamos, sigan estudiando, haciendo los ejercicios y participando de las clases. No, eso sin duda, simplemente quería salir de la duda. No, está bien, es que es una duda que tenemos todos por ahí, ¿no? Como, y digamos, esta materia, dentro de todo, como tiene solamente el parcial, tenemos más tiempo. Yo pienso por ahí otras materias, bueno, ustedes que cursaron Ciencias 1 el año pasado, que estaban los parcialitos, que todo eso empezaba antes, ahí es un poco más, es distinta la situación, porque es como que habría que tener algunas respuestas antes. No sé, Paula, en programación 1 si tienen entregas también, o eso lo pueden hacer virtual. Virtual, claro, claro. En es- claro, en eso no influye. Sí, el tema todo lo que es la evaluación, la instancia presencial. Claro, claro, sí, pero en un caso así yo creo que, sí, o sea, harían, supongo, alguna resolución, algo que dé una excepción por esta situación de tan imprevisible y tan particular. No, sí, eso sí, más vale, pero no sé, vamos de cara al invierno, qué sé yo. Bueno, bueno, vamos a terminar entonces con esto. Bien, me habían dicho C y no S, perfecto. Ese está encendido, pero no accede al servidor. Y por último, la conclusión sería ¿cuál? La conclusión sería perfecto, que es hay electricidad, ¿sí? Entonces, el razonamiento, la consecuencia semántica quedaría algo así, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de probar si se cumple o no se cumple, ¿está bien? Ahora vuelvo con el tema de los paréntesis que muy bien los plantearon ustedes y que son fundamentales. ¿Por qué? Porque la implicación no es asociativa como el OR y el AND, ¿sí? Entonces, no es lo mismo digamos, evaluar la fórmula así como está con paréntesis que sin paréntesis, o haber puesto, por ejemplo, E entonces C, todo eso entonces S, tiene otro significado, ¿sí? Así que en este caso está muy bien
el haber colocado los paréntesis. Bien, bueno, entonces ahora, en realidad, el problema se reduce a tener que plantear si esta es una consecuencia semántica válida o no, ¿sí? ¿Y cómo se les ocurre que podríamos probarlo con lo que estuvieron haciendo hasta ahora? Ah, perdón, espera. Toqué y toqué mal después. Ahí. ¿Cómo se les ocurre que lo podríamos probar? Lo único que se me ocurre a mí es hacer la tabla de verdad. La tabla de verdad, perfecta, esa es una alternativa, bien. Y entonces plantearían la tabla de verdad y en la tabla de verdad, ¿qué buscarían? Las valuaciones y que Las sean mutuamente valuaciones. satisfacibles. Bien, ¿y qué tendrían que mirar específicamente en la tabla de verdad? ¿Cuáles son las hipótesis acá? Todo antes del signo ese. Del signo de consecuencia semántica, claro. Es decir, las Sí. hipótesis son E, entonces C, entonces S, esa sería una, y la otra sería C y no S, ¿sí? Y la conclusión sería E. Entonces, en la tabla, ¿qué tendría que mirar? ¿Qué Los filas de casos la tabla son las que me interesan? cuando la fórmula es satisfacible y cuando por ende es 1 también. Claro, o sea, lo que tendría que mirar es cuando, o sea, aquellas filas en las que ambas hipótesis tienen un 1, ¿sí? O sea, son verdaderas, E también tendría que ser 1, que es la conclusión, ¿sí? Eso si lo hiciera desde la tabla. Esa es una forma de probarlo. Otra forma de probarlo sería la siguiente. ¿Se acuerdan? Usando uno de los corolarios que dijimos que íbamos a usar bastante, ¿sí? Y uno de los corolarios era el que consistía en, para probar que una consecuencia semántica es verdadera, plantear que el conjunto de hipótesis y la negada de la conclusión es insatisfacible, ¿sí? Que es lo que he puesto acá. Entonces, en vez de probarlo usando la tabla, lo voy a probar usando este otro método. Entonces sí. Disculpa, ¿no tendría que ser satisfacible? No, porque lo voy a probar por contradicción. Ah, ok. ¿Sí? Fíjate que lo que puse acá es la negada de la conclusión. Sí, recién me doy cuenta. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, digo que las dos hipótesis y la negada de la conclusión forman un conjunto insatisfacible. ¿Sí? Bueno, y probar que ese conjunto es insatisfacible es probar que cualquier evaluación que encuentre va a dar que esto es falso. ¿Está bien? O sea, que no todas pueden ser verdaderas a la vez, mejor dicho. O sea, no hay una evaluación que las hace verdaderas a todas a la vez. Entonces, ¿cómo puedo probar eso? Bueno, lo puedo probar justamente otra vez por contradicción o por el absurdo diciendo, supongo que es satisfacible. ¿Sí? O sea, yo quiero probar que es insatisfacible, pero voy a suponer que es satisfacible. ¿Está bien? Entonces, si llegara a una contradicción, ¿qué significaría ahí? Significaría que esto no es posible. O sea, que esto no es posible. ¿No? Claro, si yo, digamos, yo quiero probar que es insatisfacible. Planteo que es satisfacible. ¿Sí? Bueno, ¿ahí qué me puede pasar? Que llegue a que es satisfacible o a que es insatisfacible. ¿Está bien? O sea, a poder afirmar o no esto que planteé en primera instancia. Y en función de este resultado, voy a poder sacar una conclusión sobre esto. ¿Sí? O sea, para resumir y aclarar, si yo pruebo que esto es insatisfacible, voy a estar diciendo que la consecuencia semántica es verdadera. ¿Está bien? Bueno, entonces volvemos. Para probar que esto es insatisfacible, voy a suponer que es satisfacible.
¿Y eso qué significa? Significa que hay una evaluación que hace verdaderas a las 3 fórmulas que aparecen en ese conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora tendría que ver si eso es posible, si realmente puedo plantear una evaluación que hace verdaderas a esas 3 fórmulas. ¿Y por cuál arranco, digamos? Uno podría arrancar por cualquiera, pero hay algunos caminos que me simplifican el conseguir el resultado. Y esos caminos siempre tienen que ver, por empezar, por aquellas fórmulas en las que hay solo una variable proposicional, o la negada, o tengo un i. ¿Por qué? Porque esas fórmulas tienen una única opción. Digamos, fíjense esta, la de b de Noé es 1. La única alternativa para que la evaluación de Noé sea 1, bueno, ahí ya las puse todas. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la única forma en la que Noé valga 1? Que E valga 0. Que E valga 0, perfecto. Entonces, ya de esta sé que E tiene que ser 0, ¿sí? Fíjense esta, que es un AND. Para que el AND sea verdadero, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser 1, 1. 1, claro, tienen que ser las dos 1. Entonces, en este caso, pero, ¿cómo serían las evaluaciones? C igual a 1 y S igual a 0. Perfecto, C igual a 1 y S igual a 0. Entonces, fíjense, yo tengo 3 variables en este caso y ya encontré una evaluación que es la única que me hace verdaderas a estas 2 fórmulas, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es probar qué pasa con esa evaluación en la tercera fórmula que me queda, ¿sí? Entonces habíamos dicho que E era 0, que S también era 0 y que C era 1, ¿sí? Si reemplazo esos valores en esta fórmula, ¿cómo me quedaría? Fíjense, acá me quedaría que C era 1, ¿no? Y S era 0, ¿está bien? Entonces, 1, entonces 0, ¿qué me queda? 0. 0. O sea, esto me da 0. Y acá, E habíamos dicho que era 0, o sea que me queda 0, entonces 0. ¿Y eso cuánto me da? Es 1. Es 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Que ese conjunto de fórmulas, ¿cómo es? Satisfacible. Es satisfacible, está bien. Y es lo que yo quería probar. O sea, ¿qué es lo que yo quería probar originalmente? Que era insatisfacible. ¿Qué es? ¿Perdón? Que fuese insatisfacible. Insatisfacible. ¿Y lo pude probar? No. No. Entonces, como esto no es cierto, o sea, este conjunto no es insatisfacible, esto tampoco es cierto. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esperen que les corro esto. La consecuencia semántica no se cumple. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, yo sí lo entendí. O sea, de nuevo es como, la prueba es como indirecta, ¿sí? O sea, acá no estoy usando la definición de consecuencia semántica, esa que dice que cada vez que las hipótesis son verdaderas, la conclusión también lo es. Esa, digamos, es la definición como más difícil para probar la consecuencia semántica, justamente porque tengo que probar que todos los casos que hacen verdaderas a las hipótesis hacen verdadera la conclusión. Y de nuevo, pensemos, si uno tuviera muchas variables proposicionales, eso, bueno, va aumentando el tamaño o la cantidad de evaluaciones que tengo que mirar, ¿sí? En cambio, este método es como más corto, digamos, más breve y más fácil para probar, probando que la conclusión negada no se cumple con esas hipótesis, ¿sí? Digamos, más allá de que estamos en lógica proposicional y, bueno, que es un enunciado muy sencillo, es un ejemplo clásico de cómo se usa, cómo se prueba una consecuencia semántica, o sea, negando la conclusión y probando que la conclusión negada con las hipótesis nunca pueden ser verdaderas todas a la vez. Esa sería una forma. A ver. Bueno, y acá hay otra forma que se las muestro como para que vean esto que les decía de que cuando queremos probar una consecuencia semántica, la podemos transformar usando los corolarios o algún resultado de equivalencia y probar otra cosa, digamos,
para poder decir que la consecuencia semántica es verdadera. Y esta prueba que sigue acá tiene que ver con el otro corolario. ¿Se acuerdan el corolario que decía que si B era consecuencia semántica de A, la fórmula A entonces B era una tautología, ¿sí? Es decir, lo que hago es pasar todas las hipótesis implicando a la conclusión, que es lo que dice acá, ¿sí? Y pruebo que eso es una tautología. Entonces, varias cositas para mirar y tener en cuenta acá. De este lado yo tengo un conjunto de hipótesis. Cuando quiero transformarlo en una fórmula, acuérdense que a las fórmulas las tengo que vincular con un i, ¿sí? Entonces, lo que hago es el AND de las hipótesis. ¿Está bien? Entonces digo, el AND de las hipótesis implica la conclusión, ¿sí? Y necesito casi siempre agregar paréntesis alrededor de cada una de esas hipótesis. ¿Por qué? Porque yo tengo que conservar que es el AND de las hipótesis. Y en este caso, por ejemplo, si yo no hubiera puesto paréntesis, si hubiera dejado, o sea, no hubiera puesto este paréntesis, ni ninguno de estos dos, me hubiera quedado este AND, digamos, de la segunda hipótesis, El conectado. AND tiene más prioridad, ¿no? ¿Cómo? El AND tiene más prioridad. Claro, el AND tiene más prioridad, entonces por eso es que tengo que poner los paréntesis para decir, bueno, esto estaba todo junto originalmente, ¿sí? Si yo no hubiera puesto estos paréntesis, este AND me lo hubiera vinculado a esta parte de la primera hipótesis, y eso estaba mal, porque no es así. No es que E implica todo esto, ¿está bien? Entonces, como recomendación, aunque a veces algún paréntesis no sea necesario, yo les aconsejo siempre, cada hipótesis la encierro entre paréntesis. Después veo si algún paréntesis lo puedo sacar, ¿sí? Pero en principio, cada hipótesis la encierro entre paréntesis. Bueno, y acá entonces el problema ahora es probar que eso es una tautología. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo se les ocurre probar que eso es una tautología? Y todo me tiene que dar verdadero, ¿no? Por parte En ese caso no se me ocurre otra cosa que la tabla de verdad, porque claramente tenés que ver que todas las evaluaciones sean satisfacibles. Claro, la tabla de verdad sería el método por ahí que más conocemos, ¿no? Hago la tabla de verdad y la columna de esa fórmula me tiene que dar todos unos, ¿sí? Que en realidad, bueno, nosotros ya sabemos que no va a pasar, porque probamos con el otro método que la consecuencia semántica no se cumple, ¿está bien? Esa sería una forma. Y la otra forma que se las muestro como para que vean otra forma de trabajar, digamos que las tablas por ahí las usamos en casos con pocas variables y eso, pero nada más, que es la siguiente. Si yo toda esta fórmula, aplicando las reglas o las leyes de equivalencia entre fórmulas, la pudiera simplificar a 1, estaría probando que es una tautología. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo la simplifico, aplico las leyes de equivalencia esas que tenían al final del práctico 1, y lograra que el resultado final sea 1, eso significaría que la fórmula es una tautología. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer eso acá. Ya sabemos que no va a ser posible por el resultado que obtuvimos en la prueba anterior. Pero bueno, les muestro cómo se trabajaría de esta manera. Entonces tenemos, fíjense, mi fórmula, o sea, el operador principal acá es la implicación, ¿sí? Entonces tengo todo esto implica E, ¿sí? Aplico la regla de equivalencia que dice que A entonces B es lo mismo que no A o B, ¿sí? Entonces acá me quedaría la negada de todo el antecedente, que por eso lo pongo entre paréntesis, o la conclusión que es E, ¿sí? Ahí apliqué una de las leyes de equivalencia, nada más. Ahora, miro esta fórmula, bueno, y tengo varias cosas. Tengo varias implicaciones acá que podría eliminar, y también tengo la negada de un i, ¿sí? Acá.
Entonces ahí también podría aplicar alguna de las leyes de De Morgan. A ver, no me acuerdo acá cuál había aplicado, pero podría aplicar cualquiera. Ah, bueno, acá primero saqué estas implicaciones, ¿sí? Es lo mismo, se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces, de esta primera me quedaría no E o C, entonces S, que a su vez me queda no C o S. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora sí, no me queda otra que aplicar De Morgan, porque tengo la negada de un I, y eso se acuerdan que es la negada de cada fórmula, pero vinculadas con O. Entonces me quedaría así, me quedaría la negada de la primera o la negada de la segunda, o acá sería la negada de S, que me queda S. ¿Sí? Y este es el OE que ya venía desde antes. Por favor, ¿podrías volver a repetir estos últimos pasos? Sí. ¿Este es el de Morgan? El anterior. ¿Desde acá? Sí, por favor. Bien. Acá fíjense, yo les decía, tengo dos cosas posibles para hacer. Esperen que vamos a subir. Ahí. Tengo dos posibilidades. Una es, como tengo implicaciones, terminar de sacar las implicaciones, ¿sí? Como hice con esta primera implicación, aplicando esa ley de equivalencia, que está al final, las leyes de equivalencia están todas al final del práctico 1. Entonces, una posibilidad, que es lo que hice, sería eliminar esta implicación y eliminar esta implicación, ¿sí? Sacando esas implicaciones me quedaría, fíjense, si saco esta implicación, tengo la negada de E o todo el consecuente. Pero como el consecuente es a su vez otra implicación, ¿qué hice también? Hice la negada del antecedente o el consecuente, ¿sí? ¿Eso más o menos se entendió? O sea, hice como los dos pasos en uno. Ustedes si se les complica o por ahí prefieren hacerlo en dos pasos, podrían hacer en un primer paso, sacan esta implicación y en un segundo paso sacan esta. O al revés, en un primer paso sacan esta y en un segundo paso sacan esta. ¿Eso de la implicación se entendió? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora tengo que seguir. ¿Por qué tengo que seguir? Porque en realidad mi objetivo es tratar que de todo esto me quede uno, porque yo quiero probar que es una tautología, entonces tengo que simplificarla a uno, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo mirar ahora para hacer? Ahora tengo esta negación que está acá afuera, que está aplicada a todo lo que está dentro de este paréntesis, ¿sí? Y cuando la negación está aplicada a una fórmula que es una conjunción, como es este caso, o una disyunción, hay dos leyes que se llaman leyes de De Morgan, que nos permiten hacer ¿qué cosa? Llevar la negación adentro del paréntesis, digamos, o llevar la negación, aplicarla a cada fórmula que está dentro del paréntesis. Entonces, De Morgan lo que hace es transformar la negada de un I en un O y la negada de un O en un I, ¿sí? En este caso, como tenemos la negada de un I, bueno, dos I en realidad, de nuevo, acá se podría hacer en dos pasos, yo acá lo hice en uno solo, voy a transformar estos I en O, ¿sí? Y a su vez De Morgan dice, cada una de las fórmulas que eran parte de ese I, las tengo que negar, o sea, me va a quedar la negada de esto, o la negada de esto, o la negada de ese. Y eso es lo que estaba en ese próximo paso, ¿sí? Entonces me queda la negada de esta primera, que la sigo dejando entre paréntesis, todavía no puedo sacar los paréntesis. El I lo cambio por el O. La negada de C, el I lo cambio por el O, y acá me quedaría la negada de S, que me queda S, en definitiva. ¿Hasta ahí vamos? Sí, esas están ahí al final. Y algunos de esos ejercicios que había para simplificar,
fórmulas apuntaban a que usaran estas leyes de equivalencia, bueno, para tenerlas como frescas, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué nos quedaría? Ahora otra vez, fíjense, tengo la negación aplicada a una fórmula que está entre paréntesis, pero ahora en vez de ser la negada de un i es la negada de o, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea esa ley? Plantea que la negada del o transforma los o en i y a su vez niega cada una de las fórmulas que forman parte de ese paréntesis. Entonces, me quedaría así. La negada de la negada de E y la negada de la negada de C, que me queda C, y no S, ¿sí? Y todo esto que ya estaba, no C o S o E. Perdón, me apuré. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, y este último paso que queda es uno de los más, o sea, no es difícil, pero si uno no se da cuenta de aplicar una de esas leyes de equivalencia, que ahora les voy a decir cuál es para que la miren, puede llevar un poco más de pasos llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque fíjense, bueno, esto parece medio confuso. Son muchas expresiones las que hay acá. Fíjense que el operador principal acá es la disyunción, ¿no? Tenemos este O, bueno, en definitiva es una disyunción. ¿Por qué? Porque el i, como tiene más precedencia, agrupa esta parte, ¿sí? Entonces, en sí, lo que tengo es una disyunción. Bueno, y si miramos un poquito esta primera parte del i y c y no s, con esta última disyunción o e, hay una de las leyes de equivalencia, que es la que se llama simplificación. Hay dos que son parecidas, simplificación del OR y simplificación del AND. No me acuerdo los números. A ver, esperen que ya les digo. Serían... ¿Dónde están? Que están... acá las llaman leyes de absorción, que es la 9. Son las dos que están en la 9. Ven que dicen que si tengo A o A y B, el resultado final es lo mismo que A, ¿sí? Y si tengo A y A o B, el resultado final también es A. ¿Por qué, digamos, tiene sentido simplificar así? Fíjense en esta primera, que es la disyunción. Si tengo A o A y B, ¿por qué el resultado depende de A? Porque si A es 1, la disyunción ya me queda verdadera. Y si A es 0, la disyunción es falsa, porque si A es 0, esto es 0 y esto también va a ser 0, no importa cuánto valga B, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que A. Y de manera similar cuando tengo un I. Fíjense, cuando tengo un I, si A vale 1, esto es 1. ¿Por qué? Porque acá A es 1 y esta disyunción también va a ser 1, con lo cual el resultado final es 1. Y si A vale 0, como tengo un I, ya el I me queda 0, con lo cual el resultado también depende de A, ¿sí? Entonces, estas dos leyes de equivalencia son bastante útiles en estos ejercicios de simplificación porque ayudan, por lo general, bastante a reducir las fórmulas. Entonces, mirando esas leyes que teníamos ahí, ¿les parece que se podrá simplificar algo acá? Yo les pido que miren esta primera subfórmula, que es la de los AND, y tengan en cuenta la última, que es el E. ¿Cómo podré simplificar eso?
¿Se les ocurre? No, no es sencillo esto. A ver. A ver, fíjense, miren, tengo E y C y no S. O E, es lo que yo les decía que miraran. Si vuelven a mirar una de esas, de las leyes de simplificación, bueno, que la llamaba de absorción, la de Land, fíjense que el E o la fórmula E sería lo que es A en esa ley de equivalencia. Entonces tengo E, O, E y C y no C. Eso lo podría simplificar a E directamente. Y me quedaría así. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, lo volvemos a mirar. Por favor. Sí, justo yo la tengo a mano porque me olvidé de verla. Sí, y yo otra cosa que les iba a decir, porque acá esto es terrible porque no se puede para escribir. Yo lo que les iba a decir es que, a ver, esperen un cachito. A ver si puedo hacer acá y disculpen por ahí la desprolijidad, pero por lo menos para que se vea. Lo que yo les decía es que hiciéramos esto. Ustedes ven lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Ahí vieron el cambio que hice? O sea, yo reescribí esta fórmula, ¿sí? Que es con la que estábamos trabajando, como el operador principal acá es el O, es la disyunción. Ustedes saben que el O es conmutativo, o sea, uno puede cambiar el orden. Entonces, ¿qué hice? Pasé el E adelante, ¿sí? Y lo tengo acá. ¿Está bien? Y por un cachito lo voy a correr, como que me olvido de esa otra parte que seguía de la disyunción. Entonces, les decía, miren esto. Entonces, ¿qué es lo que distingo acá? Acá tengo una disyunción, es la operación principal. Por un lado tengo E y por el otro lado tengo AND. ¿Sí? ¿Y qué es lo que descubro? Bueno, descubro que el E está de este lado. ¿Sí? Ah, no. Quise ponerle... A ver, ¿dónde tengo para resaltar el color? Espera. Aquí me deja resaltar esto. Es así que me falló con el PowerPoint. Ah, no, no. Sí, pero en realidad quería resaltarlo, pero no se puede. Bueno,
No sabía eso, siempre se aprende algo. Pensé que era como Word, que podías resaltar algo. Bueno, entonces, eso es lo que les decía que se fijaran. ¿Ven? Aparece el E de este lado de la disyunción y el E de este lado con la conjunción, ¿sí? Entonces, si ustedes miran la fórmula que se proponía ahí en la ley, a ver si puedo escribir acá, es como si tuvieran, este sería el A, ¿sí? Y este sería el otro A, y todo esto que está acá sería lo que es B, ¿sí? Y sería así. Acá tendríamos A y B, y acá tendríamos ahí, ¿sí? Eso sería lo que dice la ley. Entonces yo establezco como una similitud. Digo, bueno, pero esto es A. Todo esto podría decir que es B, ¿sí? Y esto nuevamente es A. ¿Se entiende? Entonces, la ley de equivalencia, ¿qué me dice? La ley de equivalencia me dice que todo eso se simplifica en A. ¿Está bien? Entonces, si yo sigo esa misma lógica de la ley de equivalencia, me quedaría que todo eso se simplifica a E. ¿Está bien? ¿Y lo van siguiendo? Sí, ahora lo entendí más yo. Sí, yo también. ¿Sí? Me quedó como más chiquita la E. Ponerla así. Entonces, vuelvo acá. Toda esa parte, a ver, esperen que lo vuelva a poner en modo presentación, así se ve mejor. Ah, bueno, el otro no se va a ver porque no está animado. Bueno, toda esa parte, no, esperen que vuelvo. Ahí. O sea, esta parte que es todo esto hasta acá, o el E, yo lo puedo simplificar a E directamente. ¿Sí? Y entonces por eso acá puse el E, que es la simplificación de esa parte, y lo que me quedaba, o no sé, o S. ¿Está bien? Ahí vamos. Sí, Ahora se entendió un poco mejor. sí, yo entendí más. Te hago una consulta. Sí. Esa, para simplificar, ¿recordás qué ley era? Creo que era la 9, había mirado. Que De las tenía como absorción. leyes de absorción o de simplificación, se llaman también. Ah, ok, perfecto. Sí, Siempre que vayan a trabajar con equivalencias de fórmulas, esas dos ayudan un montón tenerlas en mente. Porque si no, digamos, si ustedes no se acordaran de esas leyes, ¿qué es lo que podrían hacer acá? Y empezar a hacer distributiva de lo sobre el i. Van a llegar a lo mismo, pero después de un montón de pasos. ¿Sí? Acá es como que en un solo paso ya simplifican a lo que es esto. ¿Y ahora qué pasa? Eso que quedó ahí, yo ya no puedo hacer nada más. ¿Por qué? Porque tengo tres fórmulas que no tienen nada que ver entre sí. E, no S, E, no C y S. ¿Sí? No tienen nada que ver ninguna con las demás. Entonces, ya sé que nunca voy a poder simplificar eso a uno, porque no puedo relacionar ninguna fórmula con la otra. O sea, para poder simplificar a uno, tendría que encontrarme con algo del tipo E o no E, digamos que eso lo puedo simplificar a uno, pero acá no puedo tener nada de ese estilo. Entonces, en definitiva, llegué a que mi resultado es una contingencia, porque el valor de verdad de esta fórmula original, que era la supuesta tautología que yo quería probar, siempre me va a quedar en función de esas tres variables. Y entonces el valor de verdad va a depender de cuánto valga E, cuánto valga C, cuánto valga S.
¿sí? Por lo tanto, como no llegué a 1 o a probar que eso era una tautología, lo que digo es que la consecuencia semántica no es válida, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos probado en el anterior, ¿está bien? ¿Se acuerdan? No, ahora mismo no. Sí, cuando, o sea, no era tautología ni era contradicción, era contingencia, ¿no? Claro, y una contingencia, ¿qué significa? Que en todas las valuaciones Sí, de todas las fórmulas eh, no eran ni todas 0 ni todas 1. claro, o sea, hay al menos una que da verdadero y al menos una que da falso, ¿sí? Eso es una contingencia. Al menos una evaluación que la hace verdadera, al menos una evaluación que la hace falsa. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió, chicos, más o menos esto? Esto por ahí no se queden con la idea de que es difícil lo de las leyes. Es un método más, digamos, se los muestro para que vean que muchas veces va a haber más de un método para probar lo mismo, ¿sí? Y igualmente el que vimos en la filmina anterior, el método de probar por contradicción, es el que más se usa y el que simplifica más las cosas casi siempre. Así que casi siempre vamos a recurrir a ese método. Pero en este caso, para probar la consecuencia semántica, está este otro también. Ah, bueno, eso quedó horrible, que es lo que yo agregué recién para explicar esto. No es parte de la filmina. Bueno, y acá hay una propuesta de otro ejercicio para hacer, de una propuesta de un enunciado, de un razonamiento en lenguaje natural y dos posibles conclusiones para ver si son o no conclusiones de ese enunciado. Si quieren, lo podemos intentar, lo pueden intentar ustedes y vamos viendo, ¿les parece? Sí, yo hoy lo único que tengo que cortar antes porque hoy ya arranco acá. Con los viernes. Ahí se los dejo, ustedes por ahí ya lo tienen para que lo vayan planteando ustedes y cuando terminan nos avisan. Perdón, no escuché qué había que hacer con esto. Este ejercicio, fíjate, está planteando un razonamiento en lenguaje natural, ¿sí? Un razonamiento, en realidad son dos razonamientos, porque lo vamos leyendo y vamos viendo. Dice, la página web tiene un error o el examen de álgebra no es el 2 de julio. Si el examen de álgebra es el 2 de julio, entonces la página web tiene un error. El examen de álgebra no es el 2 de julio, solo si la página web tiene un error y el periodo de exámenes no termina el 10 de julio. Teniendo en cuenta que el periodo de exámenes termina el 10 de julio y que la página web tiene un error, dice deducir la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El primero, el examen de álgebra no es el 2 de julio, y el segundo, si la página web no tiene un error, entonces el examen de álgebra no es el 2 de julio. Es decir, ustedes tienen un enunciado en lenguaje natural a partir del cual queremos saber si estas dos conclusiones se pueden deducir o no. Entonces, lo que debieran hacer es formalizarlo en el lenguaje de la lógica proposicional y tratar de probar por separado, obviamente, cada una de esas conclusiones. ¿Sí? Ok, gracias.
La página web tiene un error. Muy bien. El examen de álgebra no es el 2 de julio. Y el periodo de exámenes termina el 10 de julio. ¿Todos coinciden? Que en vez de que el examen de álgebra no sea el 2 de julio, o sea, el examen de álgebra es el 2 de julio, pero lo usemos negando. Y igual con el examen. Perfecto, esa opción es mejor porque si bien en este caso lo del examen de álgebra siempre se usa de la misma manera, no es el 2 de julio, ¿sí? Las 3 o 2 o 3 veces, no sé cuántas veces se usa, siempre se usa igual, vos podrías decir que la proposición es el examen de álgebra no es el 2 de julio, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a tratar de que las proposiciones expresaran el hecho en forma positiva, ¿sí? O sea, no meter la negación adentro de la proposición. Pero no estaría mal, igual, si lo quieren hacer así. Bueno, entonces con esas 3 proposiciones debieran escribir ahora las fórmulas, ¿sí? Quieren que, a ver, esperen, vamos a hacer una cosa. Si quieren, unificamos las letras. A ver. Así todos van trabajando sobre lo mismo. Por ejemplo, a la página web tiene un error. ¿Qué le querrían poner? ¿Qué letra le quieren poner? P. W o E, bien. ¿Qué le ponemos? E, muy bien. Después la otra, que es el examen de álgebra, sería el examen de álgebra es el 2 de julio. ¿A esa que le quieren poner? S. Ese es bien. Y la otra era el periodo de exámenes termina el 10 de julio. ¿A esa que le ponemos? P. ¿Perdón? ¿P dijeron? P. 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 Bien. Bueno, entonces, no, me voy a agarrar alguna. Disculpa, ¿en qué parte estaba el ejercicio? Está, no sé si la tienen ustedes, a este enunciado. No, capaz que no. Es la última filmina que yo les había puesto. Ah, sí, ya se los mando. Si querés, lo hago yo. Bueno, dale. Yo mientras voy a preparar para. Para que te lo dejo. Y así mientras voy preparando las fórmulas. Ahí está. Avísame cuando lo pueda sacar. Ya saqué la foto. Muy bien. Yo voy a ir preparando para escribir las fórmulas. Me copio algo así.
Bueno, entonces cuando ustedes me vayan diciendo, bueno, al final me quedó. ¿Cómo sería ahí? E o negación de S. Perfecto. Entonces sería E, a ver que acá voy medio lento, o bien, sería E o negación de S. Perfecto. Esa sería una de las hipótesis. La otra, E implicación S. S, perdón. bien, Es entonces, S, entonces E. Perfecto. Bien, ahí entonces, ¿cómo sería? no S implica, y entre paréntesis, E y el I, A ver, eso espera. implica No S. No S implica era que la página tiene un error y me falta ahora que el periodo de exámenes no es el 10 de julio, sería no P, ¿no? claro. ¿Están todos de acuerdo? Ahí vamos todos bien. Sí. Bien, quedaban algunos, me parece, ¿no? Bien, ahí esa cómo sería entonces. Bien, ¿me dicen cómo es la última de las hipótesis que quedaban? La que decía teniendo en cuenta como termina el 2 de julio y que la página web, ¿esa cómo quedaría? P y E, ¿no sería? P y E, perfecto. P y E. Bien. Y la conclusión entonces, o sea, esa era no es el 2 de julio. ¿Ahí cuál sería, chicos? No S. No ese, perfecto. Entonces, ahí tenemos la primera. Ay. Ahí tenemos la primera conclusión, el primer argumento, ¿sí?
¿Está bien? Ese sería el 1. Entonces vamos a ponerle acá, así ya les queda, era el I. Bueno, y ahora el otro, para el otro argumento, entonces ahí tendríamos, corrió todo. No es, entonces no es. Perfecto, ahí sería entonces no E, entonces no S. Ahí está. Bueno, y ese entonces sería el segundo razonamiento que hay que probar. Fíjense que para el mismo conjunto de hipótesis tenemos dos posibles conclusiones o dos posibles respuestas para probar, ¿sí? Entonces ahora ustedes podrían probarlas eligiendo el método que quieran. Yo por ahí les aconsejo no usar la tabla, porque la tabla ya la han usado bastante, empezar a trabajar con algunos de los otros métodos, o bien si quieren probar algo con el de leyes de equivalencia o con el método de contradicción, para empezar a ver si se entienden esos métodos. ¿Les parece? Profe, una consulta. Sí. En la tercera de la hipótesis, el La tercera. no es, entonces I, no P. El E y no P, ¿no iría entre paréntesis? A ver, para que ya la miro. En la tercera... No, no es necesario que pongas paréntesis, porque como el I tiene más precedencia que la implicación, esto ya digamos te queda agrupado, ¿sí? Esto es, no ese, entonces todo lo que sigue después, Claro, entonces ¿sí? queda Pero, obvio que primero haces el I y después haces el entonces. claro, pero si te resulta confuso, le podés poner los paréntesis, ¿eh? Si para vos es más claro. Por lo menos hasta que le tomen la mano esto de la precedencia. O sea, en este caso no son necesarios los paréntesis porque las leyes de precedencia hacen que esto esté junto para la evaluación. O sea, primero tenés que evaluar esto y después evaluás la implicación. No, 5 minutitos, 10 minutitos más me puedo quedar, porque me tengo que conectar a 11:30, por ahí hasta el 20 me puedo quedar. Sí, por lo menos el I. Yo voy a intentar por el que hicimos último. Sí, me parece que era ese. Bien. Anda, anda, yo ahora voy a pedir que me lo alcancen acá. No, porque está mi marido haciéndose cargo de las chicas.
Hasta las 12 está a cargo. Pobre. Claro, que la hermana las mandané. Claro. Sí, anda, anda. Disculpa, Victoria, ¿podrías dejar la Sí. imagen? ¿Cómo? ¿Podrías dejar la imagen? Ah, sí, perdón. Gracias. No, no, por favor. Para que ya te la pongo completa. Ahí está. Oh, que otra vez toqué. Profe, Sí, decime. ¿puede ser que el primero de satisfacible? Ah, para que no lo, no lo había hecho. A ver, que te dé satisfacible, ¿a qué te referís? Sea que se compre. Ah, o sea que la consecuencia semántica es válida. Claro. Para que ya lo hago. El de la contradicción. Busqué que sea insatisfacible y me dio que no, así que supongo que es satisfacible.
Para que ya no me había puesto a hacerlo, mira qué mal. Eso no. Claro, vos en realidad llegaste a que el conjunto de fórmulas es satisfacible, ¿no? Claro. Pero O sea, ese conjunto de fórmulas, ¿qué representa? Representa las hipótesis y la negada de la conclusión. claro. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Vos qué querías probar originalmente? O sea, yo tomé el conjunto de hipótesis, ¿Sí? agarré la evaluación de la conclusión, la negativa, ¿Sí? eso lo evalué, que sería ¿Sí? 0, ¿Sí? y si yo encontraba una contradicción en todo el conjunto de fórmulas, me iba a dar, si era contradicción era satisfacible, si era satisfacible se cumplía la, todo, o sea, la conclusión. En realidad, vos con ese método lo que querés probar es que ese conjunto es insatisfacible, es decir, que no hay una evaluación que haga verdaderas a todas las fórmulas a la vez. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Claro. Pero vos, por lo que me decís, encontraste una evaluación que las hace a todas verdaderas. No, hay una que no, por eso decía, no hay una contradicción. Ah, ¿no encontraste la evaluación? O sea, fue encontrando paso por paso y en una fórmula me daba que no se daba como debería. No me daba 1, me daba 0. Por eso. Pero yo encontré una evaluación que las hace verdaderas, Ah, a entonces lo hice todas. mal. Entonces lo hice mal. ¿Cómo te quedaron las fórmulas? ¿Eliminaste las implicaciones para ver, para hacer más fácil después o dejaste como, bueno, es lo mismo, no importa. Yo tomé todo junto y comencé a calcular. ¿Alguno más llegó al resultado? Yo todavía no. Bien, bien, no, sigan trabajando. Ahora comparamos.
profe, Sí, una pregunta. sí, cómo ¿A no. vos te dio que toda la hipótesis te da una que sea toda verdadera o cómo? A ver, ¿cómo no te entiendo la pregunta? ¿Qué es lo que te dio? Ah, ¿qué es lo que me dio? Claro, No, yo si lo hago también por contradicción, o sea, con ese corolario que dice que la consecuencia semántica, o sea, ay, esperen que se me corrió acá. Que la consecuencia semántica esta es verdadera si el conjunto formado por todas estas hipótesis y la negada de la conclusión es insatisfacible, ¿sí? Entonces, a mí me quedó un conjunto en el que están estas 1, 2, 3, 4 hipótesis con la negada de la conclusión que me quedó S, ¿está bien? sí, Ese conjunto me da que es satisfacible. Entonces, como ese conjunto es satisfacible, la consecuencia semántica no es válida. claro. Yo lo que vos me decías que te había dado, que no encontrabas una evaluación que las hiciera verdaderas a todas a la vez, ¿eso te Claro, pasó? claro. Me agarra una que me da falso, así que me da una contradicción. Claro, pero guarda, ¿qué evaluación decís que te da falso? La última de la hipótesis original. La P y E. ¿Pero qué valores tomaste ahí vos? Y como que fui descartando por todo desde el primero hasta el último y me quedó que P valía 0 y E valía 1. Ahí me daba 0, entonces me da una contradicción. Que P valía 0. Claro, lo que pasa que, ¿por qué dijiste que P valía 0? Como que fue en cadena, fui sacando uno por uno. Primero, como sabía que ese tenía que valer 0, entonces Está ese bien. 0. O sea, está bien. Te aclaro para que no queden dudas, por ahí que no te quede la duda que estás haciendo algo mal. Vos empezaste a probar con una evaluación, ¿sí? Esa evaluación te dio que las hace 0, que son insatisfacibles, pero vos, para decir que un conjunto es insatisfacible, tenés que asegurar que no hay una que las haga verdadera. Entonces, vos tendrías que seguir probando, ¿te das cuenta? Claro, claro. Está, El tema es que seguramente vos fuiste usando las hipótesis en orden, ¿me dijiste? claro, O se sea, me en hizo el más orden fácil. en el que están escritas, Claro, porque, se me hizo más fácil. bueno, en realidad ahí está la cuestión. No te convenía usarlas en el orden en el que estaban escritas. A vos te convenía arrancar por esta hipótesis que es P y E. Ahí la única posibilidad que tenés para que sea verdadera es que P sea 1 y E sea 1. Claro, ¿Sí? Y la otra hipótesis que te quedaba, o sea, la otra que te quedaba era la negada de la conclusión que te quedaba S, con lo cual S también tenía que ser 1. ¿Sí? claro. Ahí ya Ah, tenés el ese valor para las es, tres variables proposicionales. De ahí te fijás si con esos valores que tenés para P, E y S te sirven para que estas otras tres sean verdaderas y te quedaban verdaderas. claro. ¿Te Entonces das cuenta? la evaluación de ese tiene que dar 1. Claro, porque al ser la negada de la conclusión, como la conclusión era no S, la negada te queda S. Claro. Yo había tomado ese como 0, por eso. Ah, porque estabas tomando no S como fórmula vos. No, tomé la evaluación de ese, que era la negada de ese, y como pensé, no ese me tiene que dar 1, la negada de ese. Claro, pero Entonces, vos, guarda, porque vos en ese conjunto no estás trabajando con no S, estás trabajando con S. A ver, esperen que veo si se los reacomodo. Déjame usar. En realidad, con el método este que estás usando vos y que quizás están usando algunos otros de tus compañeros. Ay, me queda este. Lo que ustedes lo que tendrían que probar es lo siguiente. Sería, acá tenés todas estas hipótesis. Ahí está. Y S, en realidad si querés, lo podemos poner para que les quede claro. Eso es la negada de la conclusión, ¿no?
Quieren probar que eso es insatisfacible. Eso es lo que quieren probar ustedes, ¿no? Claro. Ese es el planteo que están haciendo. Entonces, si van a hacer o sea, para hacer este planteo, vos tratás de probar justamente otra vez lo contrario, ver que es satisfacible, entonces vas a intentar buscar una evaluación que la satisface y la encontrás. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, acá para completar, se los escribo así en rojo como para que les quede, sería, no elegí el rojo. Sería, ¿cómo hay una evaluación que hace satisfacible al conjunto quiero correr esto. Entonces podríamos decir la consecuencia semántica que se hace satisfacible el conjunto, podríamos decir el conjunto es satisfacible y la consecuencia semántica no es válida, ¿sí? Esa sería ¿cómo se llama? La conclusión del ejercicio, ¿está bien? Y esa evaluación que hace satisfacible el conjunto, ¿cuál sería? Sería, eran todas uno, ¿no? P igual a E igual a S igual a 1. En esa evaluación, igual a S igual a 1. En esa evaluación es válido o satisfacible ese conjunto, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá empieza a aparecer algo que es importantísimo tener en cuenta en estas transformaciones que hacemos, digamos, no olvidarse uno de dónde salió y cuando llegás a un resultado empezar como a desandar el camino para ver qué tenías que contestar, ¿sí? Entonces, vos encontraste una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas a la vez. Entonces, con eso, ¿qué podés decir? Que este conjunto no es insatisfacible, es satisfacible, ¿sí? Pero esto venía de este otro planteo de acá, ¿está bien? Entonces, como este conjunto no es insatisfacible, lo que quiere decir es que esto que habías planteado originalmente tampoco se cumple, ¿sí? O sea, acá esto, si lo queremos poner completo, esto sería así, ¿no? Con un sí, solo sí acá. Entonces, por eso yo transformo esta prueba de la consecuencia semántica en probar que ese conjunto es insatisfacible, ¿sí? ¿Lo fueron siguiendo todos, chicos, más o menos? Sí, sí, está bien. Quería que este quedara claro, digamos, porque es importante esto de, bueno, todas las transformaciones que se hacen y no olvidarse después de cuál era la pregunta original que hacía el ejercicio, ¿no? Que era si la consecuencia semántica era válida o no, ¿sí? Bueno, yo entonces voy a ir saliendo. Bueno, esta semana, no sé, viste que uno está como medio perdido con los feriados y todo eso. Esta semana, el viernes es feriado, entonces ustedes no tendrían clase, ¿no? Claro, por eso. Entonces, yo por ahí lo que les propongo, para que esto ya quede terminado, chicos, y sin dudas,
es que si ustedes siguen con los ejercicios que les quedan del trabajo práctico 1, que era todo justamente lo de formalizar y probar las consecuencias semánticas, que nos consulten por mail o por el grupo, o nos piden y nos juntamos en algún ratito en otro momento para que eso ya quede listo, ¿les parece? Mi Loma. Ok. El lunes arrancamos con árboles, bárbaro. Bueno, entonces me despido hasta una consulta o si no hasta el lunes. Bueno, chau, chau. Chao. Me cambio Chao. ahora me paso al Meet. A ver cómo me va, después les cuento. Bueno, adiós. ¿Cómo? 85. Sí, no, pero igual ahora tengo, los dividimos en grupos de 12. Ahora tengo con 12. Bueno, los que se vayan a conectar de los 12, que también es otra incógnita. Sí, no, para las consultas los dividimos porque si no va a ser inmanejable. Así que bueno. Bueno, chicos, nos volvemos a comunicar en breve seguramente. Bueno, chao. Chao. El primero me quedo como dijo la profe. Ahora sí. Me parece bien. Ok,